con nuestros colaboradores el panorama mundial desde la perspectiva de Estados Unidos, pero el epicentro del contagio de la pandemia es New York, en Estados Unidos. Vaya, y ha sido peculiar por la forma en que se ha acelerado, la forma en que ha contagiado a la población, es donde también hay mayor número de muertos mexicanos, por ejemplo, alrededor de 580, nos decía ayer Dolia Esteves, pero quien tiene los datos duros y pues un pulso de lo que está ocurriendo ahí en New York es la periodista Nayeli Chávez Giller. Te saludo con mucho gusto de Primer Impacto. Bienvenida Nayeli, qué gusto en verdad escucharte para que nos digas de viva voz qué ocurre en la Gran Manzana, que es el epicentro en Estados Unidos, Nayeli. Muy buenos días, Luis Alberto. Así es. De momento en todo el estado de Nueva York oficialmente tenemos más de 300,000 casos confirmados de contagios por el coronavirus. En términos de muertes, tenemos 27,000 a nivel estatal y en la ciudad de Nueva York tenemos al menos 18,000. ¿Y por qué digo al menos? Porque hay varios casos de personas, y esto sí, sobre todo en la población indocumentada, hispana, que han muerto en sus casas, que nunca fueron diagnosticados, que nunca fueron al hospital, pero por los síntomas de su muerte, se podría decir que también fueron víctimas de este virus. Entonces, Nueva York ha sido azotado, muy afectado, muy fuertemente. Yo creo que es el estado, es la ciudad más afectada a nivel mundial, como tú lo mencionaste. Estamos terminando la 7ª semana cubriendo este tema, que comenzó en un área alejada de Nueva York, en un área que se llama New Rochelle, y eso rápidamente vimos las cosas de la noche a la mañana, empezaron a anunciarse los cierres primero de los negocios. Entonces pues por ahí, no sé si tú sepas, pero en Nueva York predomina la industria gastronómica de turismo. Entonces ahí fue como que el primer impacto económico a muchos dueños de restaurantes, muchos de ellos latinos, mexicanos, con sobre todo empleados en la cocina, de meseros, bartenders. Toda esta industria que aquí se le refiere como la industria hospitalaria fue impactada económicamente. Luego, a partir de ese instante, empezamos a ver cómo se dispararon el número de contagios en un área que se llama Queens. Si Nueva York es el epicentro, hay un condado que es el epicentro del epicentro que se llama Queens, y ahí tenemos una gran población mexicana. Y lo que se ha venido ahora con estas cifras, nos hemos enterado, las autoridades han dicho que el 34% de los contagios corresponden a latinos, a hispanos, y hay un gran número de mexicanos. El registro oficial sí sobrepasa las 500 muertos, pero repito, esto podrían haber también más casos. Lo que ocurre es que aquí pues no se estaba, por mucho que se trató de preparar y se hicieron hospitales improvisados, incluso se mandó un hospital buque de la Armada Naval. Hubo una saturación que todavía estamos de hecho viviendo en cuanto a muertos. Imagínense la cifra que les acabo de dar. Las morgues, las casas funerarias y los cementerios pues no tienen la capacidad para manejar esta cantidad de fallecidos. De hecho, ayer me tocó cubrir una de las noticias más escalofriantes y realmente de todo el tiempo que llevo acá, que son varios años, casi 20 años trabajando en esta ciudad, donde se hizo el hallazgo de camiones de mudanza repletos de cadáveres que ya estaban en estado de descomposición. Fueron más de 50 los cuerpos que se encontraron en estos camiones de mudanza. Residentes del área fueron quienes denunciaron el olor putrefacto con las autoridades. Inmediatamente el Departamento de Salud envió un camión con refrigeración, pero eso nada más ahí te da un panorama de la situación que se está viviendo aquí en la ciudad. Sin embargo, han transcurrido ya 7 semanas, repito, en el país ya se ha comenzado a reabrir la economía, ya se han reabierto algunas áreas de los Estados Unidos, y Nueva York está muy vinculado con el estado de Nueva Jersey y el estado de Connecticut. De hecho, a esta área se le refiere como el área triestatal. Entonces, si bien es cierto que en las últimas 2 semanas, al margen del problema que tenemos de muertos, de paisanos
lidiando con la repatriación de desempleo, niveles de pobreza, solicitudes de desempleo. Estamos viviendo todo eso, pero bueno, en términos de la curva de contagios y muertos, aquí al menos en la ciudad y en el estado de Nueva York ya se han aplanado y ya vamos en una segunda semana consecutiva donde las cifras continúan disminuyendo. Sin embargo, Nueva Jersey, que es el estado vecino, por ejemplo, cuya cifra de contagios y de muertos es infinitamente menor, lo preocupante es que ayer tuvo un récord histórico de muertos. Entonces es preocupante porque por un lado estamos viendo cómo las autoridades, al margen de todos estos problemas que hemos tenido en la ciudad y sobre todo que hemos tenido que depender de ayuda federal, de fondos federales, pues estamos viendo ahora que en otras áreas comienzan a dispararse las cifras de contagios. Entonces vamos a ver qué repercusiones tiene esto eventualmente en Nueva York, porque de acuerdo a los expertos, una de las razones por las cuales aquí la ciudad ha sido tan afectada es precisamente por la densidad de población y también por el sistema de transporte público. Creo que varias ciudades en el mundo se pueden identificar con esto, como la Ciudad de México siendo una de ellas. Pero bueno, yo solamente les puedo decir lo que está pasando por aquí en la ciudad de Nueva York. Dos preguntas, Nayeli. Una, ayer se encontraron, dices, un camión con más de 50 cadáveres, es decir, que después fue Fueron sustituido. varios camiones, como 3 camiones. Varios camiones. Sí, Que un estaban hospital, estacionados afuera de una funeraria. No, afuera de una funeraria. varios camiones afuera de una funeraria, todos en una misma funeraria, Correcto, correcto. con más de 50 cadáveres, que habla ya de la saturación. Entonces, ¿está saturado New York? Yo hace 3 semanas recuerdo que vi ya un hospital saturado. Entonces, ahorita ya está a su máxima capacidad la ciudad. Bueno, lo que sucedió fue que efectivamente los hospitales en un momento estuvieron saturados. En estos, ahorita ya la verdad es que no han ingresado tantos pacientes, varios de esos hospitales que se pusieron como hospitales temporales en caso de que se tuviera que trasladar a pacientes de determinadas áreas donde estaban más congestionadas, por ejemplo en el área de Queens, donde hay muchos hispanos, muchos inmigrantes, esos ya incluso se están desarmando a un hospital que se hizo en un centro de convenciones y el buque hospital ya incluso se fue de la ciudad de Nueva York. Lo que estamos ahora viendo es esa secuela de muertos. Lo que está ahorita saturado en estos momentos son las funerarias, las morgues y los cementerios. Imagínate, en Nueva York, la característica entonces dices, por la densidad poblacional y el sistema de transporte, ¿eso los llevó a este punto, Nayeli? Es decir, por la forma también de la arquitectura de los edificios, no sé, del hacinamiento, ¿sería otro factor? ¿Por qué se complicó? ¿Esas son las dos explicaciones que dan? Bueno, se complica porque también tenemos una población de todas las partes del mundo, lo que hace que esta ciudad sea fascinante y se le dice, ¿no? La capital del mundo también jugó mucho en nuestra contra. Aquí tenemos aeropuertos. Entonces las autoridades no cerraron las fronteras a tiempo y tengo entendido que inicialmente se pensó que el virus quizás había venido, uno de los primeros casos que se reportó era una mujer que regresaba de Irán. Posteriormente, lo que han dicho las autoridades es que es muy posible que la mayoría de los contagios, al menos en Nueva York, no vengan incluso de China, sino de Europa. Todavía en el mes de enero, en el mes de febrero, mucha gente de Nueva York estaba viajando a Europa, ya sea de vacaciones o por razones de negocios. Entonces, puede que este virus ya haya estado en la ciudad de Nueva York y sí, tenemos el subway, por ejemplo, antes de la pandemia, se estima que más de 4 millones de personas lo utilizan para trasladarse alrededor de la ciudad. Tenemos luego, una vez que se empiezan a dar estas normas de quedarse en casa, tenemos a la población latina que viven varias familias en un apartamento. Las rentas aquí son muy caras, entonces viven varias familias y también diversas generaciones viviendo en un mismo apartamento. En esas condiciones, si bien es cierto que la economía ha tenido un impacto muy fuerte dentro de nuestra comunidad, porque les hablé de los cierres
pues de estas industrias donde trabajan muchos inmigrantes. Por otro lado, también los trabajadores esenciales, gran parte de los trabajadores esenciales son latinos. Entonces estamos todavía viendo, la ciudad ha estado operando, los supermercados están abiertos, los chavos de entrega a domicilio. Entonces estas personas han tenido que salir a trabajar, han utilizado todavía el transporte público y han estado expuestos, más expuestos que la población que se ha quedado en casa. Entonces, esta es una de las razones que quizás en alguna familia donde hay algún trabajador esencial, regresa a casa y contagia quizás a los otros miembros de la familia. Por otro lado, también tenemos esta situación donde esta población muchas veces no cuenta con un seguro médico o es indocumentada y ha tenido miedo de ir a los hospitales a buscar ayuda, a pesar de que las autoridades han dicho que no van a tener consecuencias, ni serán deportados y ese tipo de situación. Hay mucho miedo en la comunidad. Y luego, pues otro de los factores son que también se han hablado, son condiciones, enfermedades preexistentes. Entonces, todas estas cosas han jugado en nuestra contra aquí en la ciudad de Nueva York, por lo Muy menos bien. eso es lo que han dicho los expertos. Por último, te pregunto, Nayeli, hoy van a empezar a abrir, por ejemplo, comercios en Texas. Estaba escuchando en NPR esta mañana, es decir, Correcto. algunos estados también empiezan ya a abrir sus establecimientos. Esto contrasta con Así es. en New York, por ejemplo, o sigue la industria, el comercio, no sé, tiene tiempo de apertura, y cómo contrasta con lo que sí sucede en Georgia, en Texas y en otros estados. Pues es lo que te estaba comentando, Luis Alberto. Aquí de momento tenemos esta norma de quedarse en casa o pausa en Nueva York. Por De eso. momento está hasta el 30, no, hasta el 15 de mayo. Entonces, de momento, lo único que tenemos abierto en Nueva York, en la ciudad, Muy bien. son los negocios esenciales. ¿Qué pasa? Tenemos el estado vecino de Connecticut. Mucha de la gente que trabaja en la ciudad de Nueva York vive en Connecticut, está 45 minutos de distancia en auto, cuando no hay tráfico. Entonces, por ejemplo, ese estado ha dicho que va a reabrir su economía el 20 de mayo. Sí preocupa lo de Georgia a nivel de que, bueno, tengo entendido, yo no he viajado, yo ni siquiera he salido prácticamente, bueno, yo solamente salgo a trabajar y también con muchas restricciones, pero, por ejemplo, alguien puede viajar de Georgia a Nueva York. Nunca se cerraron las fronteras nacionales. Entonces es preocupante, pero no creo que hay tanta gente viajando. Los destinos más frecuentes son Nueva York, Miami, pero sí preocupa que empiezan a reabrir estados vecinos, como es en el caso de vecinos y tan intrínsecamente conectados a la ciudad de Nueva York como vendrían siendo Connecticut. Por otro lado, estos estados no han sido tan afectados ni en número de contagios y muertes como la ciudad de Nueva York. Por ende, también se entiende que ya estén urgidos por reactivar su economía porque mucha gente la está pasando mal y entre más demoren la economía en pausa y los negocios cerrados, pues menos posibilidades hay de que se reabran y mucha gente va a sumarse a la lista de desempleo. Muchas gracias, Nayeli, por tu excelente reporte. Cuídate mucho, por favor, y estamos por Gracias. acá muy al pendiente. Abrazo, buenos días. Ustedes también cuídense. Gracias. Igualmente. Saludos. Saludos, Nayeli Chávez, corresponsal internacional allá de Univisión y de Primer Impacto. Así está la Gran Manzana, con más, ojo, de 500 muertes de mexicanos. Es el epicentro del mundo, o de los lugares más afectados incluso del mundo. En Texas ya se alistan a abrir algunos ya negocios, por ejemplo, librerías, restaurantes. Ya estaremos hablando la próxima semana de cómo viene el panorama en Estados Unidos, en Georgia, en Connecticut, como escuchó usted, entre otros estados. En New York todavía no, Arizona al parecer todavía no, pero son cada vez más. Incluso también hoy un reporte en el New York Times confirma que son cada vez más de la mitad de los estados se alistan pues vamos a decirlo, a volver a la normalidad, pero con las reglas sanitarias, las sanas distancias, el cubrebocas en lugares públicos, es decir, el símil de lo de España. España también está levantando la cuarentena, pero va a irse con las medidas sanitarias de esta manera. Voy a hacer un corte. Hermosillo. ¿Cómo está la situación en Hermosillo, en donde
Ayer se notó una especie de relajamiento por ser el Día del Niño. Ojo, voy a hablar con el comandante de tránsito, con el especialista Jesús Sánchez Colín también. Todavía falta el mes pesado, no es momento de relajarnos, pero tampoco es momento de entrar en pánico porque los números en Sonora están al 50% menos. El mismo presidente hoy en la mañana anunciaba un control o semicontrol de la situación. Es decir, no estamos desbordados como otros países a este tiempo, pero eso no quiere decir que tengamos que estar evadiendo lo que nos corresponde como ciudadanos. Eso es muy importante, ¿eh? Volvemos con esta información. El ejercicio ayer inédito de López-Gatell, lo que significó, voy a reproducírselo también. Historias ahí de los trabajos esenciales en esta pandemia. Voy a hablar con Patricia Godoy, que está haciendo especiales para Proyecto Puente, nuestra amiga periodista, y ahí está la historia en proyectopuente.com.mx. El portal trae muy buena información. Santo Olivo con Arturo Puigferrat, hablaremos con él también y más.